¿En qué consiste? Es una operación de mantenimiento que reduce la fricción y el desgaste de los equipos y máquinas industriales. Normalmente se aplica la lubricación industrial en superficies que tienen un movimiento habitual. Gracias a la lubricación se consigue que se reduzca el desgaste de las piezas, los equipos, la temperatura por fricción y proteger los componentes de la corrosión y la contaminación. Para llevar a cabo la lubricación industrial se introduce un fluido en la maquinaria que crea una película que separa las superficies de contacto. Hablemos acerca de los objetivos generales de los lubricantes. Reducen el rozamiento directo entre superficies o elementos en movimiento para aumentar la vida útil de dichos elementos y prevenir su desgaste prematuro. Función protectora ante los agentes químicos que se producen durante la combustión. Función amortiguadora de los cojinetes aprovechan la lubricación hidrodinámica de la que se hablará luego para repartir la carga y reducir la fricción en el cojinete. Hermetiza uniones mecánicas como sería el conjunto cilindro-pistón, segmentos, evitando fugas de presión de gases de la cámara de combustión. Para usos de transmisión de fuerzas, sistemas hidráulicos. Existen distintos tipos de lubricación. Está la lubricación estática. Este tipo de lubricación se da más que todo en elementos donde el lubricante no se desplaza. Es estático. En estos casos suelen usarse grasas semisólidas que forman un conjunto en el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricante serían los rodamientos. Lubricación dinámica. Esta lubricación establece la premisa de que el lubricante desarrolle un movimiento dentro de este grupo. Se encuentran diferentes categorías en función del tipo de movimiento. Existe lubricación por barboteo. Este tipo de lubricación utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos, en ocasiones como se aprecia en la imagen que se acoplan los impulsores denominados cucharillas. Este sistema se utiliza en pequeños motores que funcionan a bajo régimen, ya que al no ser una lubricación muy precisa no tolera grandes cargas sobre el tren alternativo, por lo que no es de uso muy común. También existe a presión. El sistema de lubricación a presión es el más usado tanto en automoción como en motores marinos. Dentro de los motores lubricados a presión podemos diferenciar dos subtipos. Lubricación a presión y a baño de aceite. El aceite del cárter se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. A continuación, el aceite transcurre los componentes y vuelve al cárter por gravedad. Lubricación a presión a cárter seco. El aceite no se aloja en el cárter, sino en un depósito externo. Este se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. Ahí en la imagen se puede apreciar que el aceite se escurre de los componentes y vuelve al cárter por gravedad. El cárter cambia su función de almacenamiento. Y hablemos acerca de la lubricación mixta. Este tipo de lubricación es una combinación de los métodos anteriormente mencionados, tanto lubricación a presión como barboteo. Estos sistemas se aplican en motores monocilindro o motores de régimen relativamente bajo. Lubricación sólida. Los lubricantes secos o lubricantes sólidos son materiales que, a pesar de que se encuentran en fase sólida, son capaces de reducir la fricción entre dos superficies que se deslizan entre sí, reduciendo el esfuerzo cortante. Tipos de lubricantes según su origen y composición. Están los minerales, sintéticos y semisintéticos. Los aceites minerales son los obtenidos a partir de un proceso de fabricación en el que el aceite se extrae del petróleo por procesos basados en destilación fraccionada. Eh, Están los sintéticos, que a diferencia de los minerales, estos lubricantes no tienen origen en el petróleo. La SAE los define como compuestos químicos producidos por síntesis químicas que tienen origen en reacciones de compuestos puros. Están los semisintéticos, que son una mezcla de proporciones variables de los aceites minerales y sintéticos con la adición posterior de aditivos para conseguir las propiedades requeridas. Esto reduce el coste que tendría un lubricante sintético puro.
Hola, buenas noches. Bueno, seguido a lo que has puesto pues mi compañera, ahora seguimos hablando de los tipos de lubricación, pero esto de acuerdo según la viscosidad. Si clasificamos los lubricantes según su viscosidad, nos encontramos con dos clases. En esto tenemos los monógrados y multigrados, diferenciados por la capacidad para variar su grado de viscosidad si las circunstancias lo requieren. Según la clasificación SAE, ha establecido una norma basada en la viscosidad del aceite a dos temperaturas. Para ello entonces vamos a definir entonces los siguientes conceptos. En el primero tenemos aquí lo que es monógrados. Los lubricantes monógrados se caracterizan por mantener un grado de viscosidad fijo. Esto no quiere decir que no varíe en función de la temperatura, como se ha matizado en el punto anterior. Los aceites monógrados han sido perdiendo mercado en el sector de los motores debido a la limitada capacidad de adaptación que posee ante cambios de temperaturas notables. A continuación, lo que vamos a hacer es mostrar un ejemplo de cómo se ve la viscosidad comparado a cuando hay mucho más viscosidad. Entonces, por ejemplo, antes notábamos la menos viscosidad era correspondiente a que el número tendría que ser menor. A más viscosidad, entonces simplemente el número va subiendo, que en este caso aquí notamos que es 10W, 15W, 20, 30, 40 y hasta 50. Acá nos dicen que hay que cambiar de aceite para cada nivel de temperatura. Obviamente dependiendo si estamos en un país que es donde se ve mucho el verano o hay invierno, pues toca saber escoger muy bien el tipo de aceites monógrados. Adicional a ello podemos darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con W, o sea, en un aceite monógrado, porque solo cuenta con un parámetro numérico, el parámetro W nos indica que está diseñado para temperaturas bajo cero. Y el parámetro numérico nos indica que este se enfoca especialmente para trabajar a temperaturas mínimas de menos 20 grados y la viscosidad tiene que ser de hasta 4.5 hasta los 100 grados Celsius. Por ejemplo, en el caso puntual de SAE 10W50, esta denominación nos puede indicar lo siguiente, que el aceite ya deja de ser monogrado, sino que cambia a un aceite multigrado, que es el concepto que vamos a ver a continuación. En los aceites multigrados tenemos que estos se caracterizan por mantener un grado de viscosidad variable que cubre la distancia térmica entre dos extremos. A continuación notamos un ejemplo que debido a su gran adaptación a las distintas condiciones de trabajo existen, son los más usados en el sector. Acá nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso puntual, mantienen una viscosidad casi constante a cualquier temperatura y la 10W pues, es lo que más se usa pues, en Colombia pues, para algunos carros, por ejemplo, que es el que más usan, o por ejemplo también en las motos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que estos son los aceites que debemos utilizar más en Colombia, pues por el tipo de temperatura al cual nos encontramos. Entonces, una de las ventajas de los aceites multigrados, tenemos que estos pueden ser más estables ante los cambios térmicos, como podemos notar acá. Siguiente de eso, la baja viscosidad a temperaturas bajas, por lo que llega antes a los componentes, o sea que tiende a resultar mucho más en calidad. Permite un arranque más rápido en frío del motor, con menor desgaste de los elementos mecánicos. Esto influye positivamente en el resto de componentes como la batería o el motor eléctrico, alargando su vida útil. Se comporta muy bien a altas temperaturas, resistiendo altas cargas al formar una capa lubricante más resistente. Este también tiene menor consumo de combustible debido a la reducción de la fricción generada por los aceites con aditivos estabilizadores del índice de viscosidad. Y adicional, mejoran la capacidad frente a la oxidación por degeneración. También es importante tener en cuenta algo y son los aceites para motores dos tiempos. Estos, digamos que se usan más frecuentemente en todo lo que tiene que ver con esto de las motos o, por ejemplo, las motos que son automáticas. Entonces, acá tenemos un concepto muy práctico que hay que tener en cuenta y es que dice que los aceites diseñados para motores de dos tiempos tienen la particularidad de contener unos aditivos que facilitan la disolución en gasolina.
Si es en un engrase de mezcla combustible-aceite, suele necesitar un aceite con un grado de viscosidad en torno al SAE 30, que esto quiere decir una condición en la tabla SAE. En el caso de una lubricación separada, como es el caso de los motores marinos, estos aditivos no están apenas presentes. Estos aceites producen menos residuos durante la combustión que los de lubricación por mezcla. Continuamos con la clasificación de los aceites de motor. Pero antes de, miremos de que el aceite es uno de los elementos más importantes de un motor. Su buen uso y el mantenimiento del mismo influye directamente en la vida de nuestro propulsor. Evita que éste pierda rendimiento, tenga un desgaste prematuro y no se eleve el consumo del combustible. Clasificación de los aceites de motor por su viscosidad. También está por el tipo de servicio y demás. La SAE a principios del siglo XX estableció la primera clasificación de aceites de motor basada en la propiedad de la viscosidad sin tener en cuenta la calidad, el índice de los aditivos o el servicio para el cual está destinado. Eh, por el tipo de servicio, los aceites pueden clasificarse atendiendo las diferentes calidades que presentan. Para ello se somete al lubricante a determinados ensayos. En los ensayos también se determinan múltiples propiedades de los aceites, tales como capacidad frente a la oxidación a altas temperaturas, control de la formación de depósitos, viscosidad a altas temperaturas, fluidez a bajas temperaturas, control de emisiones contaminantes. Ahí como lo notamos en la imagen, existen distintos tipos de aceite para cada tipo de vehículo, motor, entre otras cosas. Clasificación ACA. La clasificación ACA fue constituida en 1996 para sustituir a un antiguo organismo ya desaparecido, el CCMC. Esta clasificación se divide en tres grupos. Clase A para motores de ciclo Otto, gasolina. Clase B para motores de ciclo diésel ligeros. Clase C específico para proteger a los sistemas de tratamiento de gases de escape. Clase E para motores de ciclo diésel pesados. La funcionalidad del aceite del motor es doble en primer lugar. El aceite sirve de lubricante. Por otra parte, el aceite también funciona como refrigerante, aunque pueda parecer descabellado. Al ser un líquido con un gran volumen y tener una tolerancia al calor, el aceite es capaz de absorber y disipar el exceso de temperatura de nuestro motor, ya sea de un equipo, de un vehículo, de una máquina, etc. Es tan importante esta segunda funcionalidad que de no estar nuestro motor se griparía e incluso muchas piezas se derretirían en cuestión de minutos. También porque es importante seguir las recomendaciones del fabricante del equipo, del vehículo, de la máquina, entre otras cosas, ya que el fabricante de este equipo o vehículo conoce mejor las necesidades y requisitos del motor. Por lo tanto, seguir sus recomendaciones en cuanto a la viscosidad y especificaciones del aceite de motor es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del motor. Elegir el aceite del motor adecuado para tu vehículo es fundamental para garantizar un funcionamiento óptimo. También una protección adecuada del motor. Las especificaciones que vimos anteriormente, como API y ACA, proporcionan una información muy importante sobre el rendimiento del aceite en diferentes condiciones y tecnologías de motores. Además, la clasificación de viscosidad como 15W40 indica la fluidez del aceite en frío y su capacidad de protección en caliente. Hay que recordar siempre que seguir las recomendaciones del fabricante nos hace obtener un mejor resultado.